Baisha pamba, eisha papina, coina na ame ayu, mahina bueno mañana venían de programa mi pen de programa entero, que vaya en dulce bajira vagina, aturalo hermano fuera. Penangin Pastor Emilio Vázquez estaba coronel abogado departamento de Itapué de Peña y putason para este peña y y moño ni ve parte y que toda maisha y kubu comba epona eta once vagina ñande yaraña el rubi era vagina estudio de Corintio y imagina segunda de Corintio capítulo 1 verso 4 tenón de octubre lomita este imagina acá hija toraña en el programa más 595-985-162-975 línea personal edición número 665 de mañana está 665 ya putice 700 audio en estudio bíblico y guaraní lo está esa itena ñaneña este tv kwa pinaña ya pua ñane ya el lui 700 ya putiseina la ñane idea bate coigo pator Sergio va esa página va ya ese ya que upeo tirar la calle imagina a veces coja peteño ñane moji ay pavo ya umane que vea va igo rique y cuera tapisa me ya pues acabo por rupietejina Mate coigo y codeña de YouTube y nada para Sergio sí va no hay como hay profesional o ya pues ahí na pebe ego operador de las compus en las salas técnicas este vagina locutor o hija conductor de programa ya pues te oigo a hoy bueno YouTube me sí ahí hija torá lo mira pesa de memoria si no estudio bíblico en guaraní que hija torá ya o saltamos de mi webejina y me Facebook de Emilio Vázquez se Facebook a pesa veí y me WhatsApp y me Telegram a Messenger ve imagina o pasea de envía pope ahí por página Pastor Sergio apoya apoyan del año de video mi cuera y gusto y miñas en dueña de Saimo y loita esa itena llegue Pastor Sergio esa ina rique cuera ya ese ya mojo vai mi mingo lo también ya ponando hina ya anga este vengo son manda de vei mate coñan de hoja y hina yende yeja y ja y bueno ya paga tema preguntas que no para la iteración yo le pongo y queda yo anga ya puto la yo le jañan de bueno pues anga este ve ya y responde pues te pregunta ya sea grupal en lo personal y años a ver y alguno está guatecoco es digo ya responde paño de pregunta identidad del padre y del Mesías belliquón guare pero ley simpático di y a ver la hay un doctor teólogo Alducin que él es muy preparado que refuta todas las doctrinas pero cuando se le preguntó de la seguridad de que al morir ya estamos al cielo con pasajes bíblicos no argumentó fuertemente con los pasajes bíblicos pero sí por la fe. Él dice que por la fe, teniendo al Mesías, teniendo al Padre y al Hijo, automáticamente al tener la vida eterna, eso quiere decir que ya estamos con Él. A mí esa parte no me llenó la expectativa. Bueno, a pesar lo está. Por ahí cuando topamos ahí con la bien traducidos una buena interpretación, una buena traducción de que al instante de manos añimeja de reinama la igual cuando malo están supera es al ducin no hay página web si es el mismo que yo sé que tiene un programa lo topamos ahí no topamos ahí este versículo aclarando directamente o especificando que te muestre que al morir ya está en el cielo bien interpretado y bien traducido bueno pero sí por la fe y
por la fe, pero hay un problema acá. Está bien, se respeta, será doctor, será todo aquello. Se respeta ahí la será pichacuera, no, ego se la ñemo arandúa ni segua ula ñemo sabio, sino gente allá, que yo no puedo, de católico sea, por la fe, hermano, pega, pechan de más. Pero la escritura no garantiza en donde la ellero viajan, ellero viajaba ahí vive el problema. O sea, está bien, por la fe, pero por la fe en lo que está escrito tiene que ser. Pero ya otra cosa. O sea, yo no, si única tuya por la fe había cosas no iría escrito o si no oía en su mala interpretación. Pero la tema. O sea, si no me iron de la versículo, no me iron de la capítulo versículo, donde claramente te demuestra que al morir te va al cielo, pero te da otro capítulo de bueno, por fe. Más o menos de por fe. Estoy mirando el capítulo en que se basó, dice por fe, no digo Jorge, primera de Juan 5, 9, 10, donde dice que si se cree en el Hijo y se tiene al Hijo y se tiene al Padre, ya uno tiene vida eterna. Bueno, luego habla de guardar cuidado que con guardar el testimonio de Dios y Jave hueve. No sé si en todas las versiones viene así. Se refiere también a guardar los mandamientos, hermano. Así que ¿en qué versión? Ego Reina Valera voy a llevar sata. Se muy curioso te lo vea. Hoy poti deducción en la fe. Mañana puede haber versículo, hoy purú puede haber versículo, pero y que por fe, porque a veces de oyente, ¿ve? No convencéis los versículos. Como digo, según Reina Valera, 1 Juan 5, 9, 10, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ni le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca del Hijo. Hermano, usted tiene razón, hermano. Si es que usó este capítulo y este versículo, ahí sí, por el testimonio que tiene el Hijo, que vive el Hijo, que existe el Hijo. Bueno, mañana de Yicua. Esa es otra cosa. Todo el mundo tiene ese testimonio, pero la remanoja, la directo dejó de reinar en el cielo. Este no me va a disculpar también, amigo. No me cuadra también era Gunde. Sí, se tiene el Hijo, obviamente. Ya te garantiza la resurrección y la vida eterna, sí, pues para otras cosas. Ahora sí, con eso quiso explicar de que al morir voy a estar en el cielo, pues tampoco nos fue hilado. No fue hilado. Este explica otra cosa. Entonces, a fecha, me llamó nomás la atención este comentario porque se trata también de un conocedor y bueno, ya que ya lo mitad ni escuelan cuando le la directo o comprobajan de directo con certeza si se le hizo una pregunta en el programa ahí acerca de la garantía de que al morir uno ya está en la presencia y reinando en el cielo. No respondió con contundencia, pero me oye basar en 1 Juan 5 9, 10 digo. Pero habló por fe de que estamos allí, teniendo el testimonio acerca del Hijo, tener al Hijo y tener al Padre. Sí, tener al Hijo, tener al Padre es tener la vida eterna. O sea, estamos en obediencia, en adoración, en santidad, y como habla ahí, también hay testimonio del Padre en el Hijo, que son los mandamientos, el Hijo de la Torah viviente, la palabra viviente, el Pentateuco viviente, ¿sí? La verdad viviente,
Entonces hay mandamientos que Yandé ya cumplían, hermano querido, como testigos de Elohim. Apape Juan pe hoy oye en Huechaina pe Shomagba hoy Juan pe original. Habla de que el que ama al Todopoderoso, el que ama al Todopoderoso, tiene que guardar los mandamientos allá. A ver, Juan pe hoy igual escrito Huecha. En esto conocemos que amamos a los hijos de Elohim cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, ¿sí? Primera de Juan 5, 2, también está ahí. Así que cuando entramos en Juan y se habla de testimonio, se habla a la par del Hijo, de la garantía del envío del Hijo, de que es el Hijo el Todopoderoso, y de la garantía del otro testimonio, de guardar el otro testimonio, que son los mandamientos vigentes hasta hoy día, que el Padre ha dado para su pueblo. ¿Qué tiene que ver con Jeremías 31, 31, 33? El pacto nuevo, la promesa del pacto nuevo, guardando los mandamientos que el Padre mismo pone en nuestro corazón y en nuestra mente. Bueno, otro comentario. A ver, ya, Tajina. Bueno, ¿y qué tanto se directo? ¿Y qué tanto se a ver, tribulación? ¿En qué sentido? Sabemos de la gran tribulación, pero al parecer era un término común, ya que Pablo a menudo lo usa. ¿Cuál sería el contexto? Primera de Corintios 16, ¿no? Ya hicimos. Primera de Corintios 1:4. Bueno, Primera de Corintios 1:4. Deja que se Pepe. Ya me pañan de Biblia. A ver, tribulación. Pepe. Otro ñan de Biblia, Primera de Corintios 1, que Reina Valera 4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Claro. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. A ver, la tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Repetí para que la término, sí. Tiene razón. Habla de tribulación. Y es así. Imagina la tribulación, hermano querido. Según la ñan de texto en guaraní. Ya esa misma, ya es así, sufrimiento, pero ya es así lo que más. Oye, puruga. 4. Segunda de Corintios 1:4. Jaeñan de consola opa umiñan de yehasa asipe y catuamecha pe consuelo ñande yara ome eva ñande berupibe ñande aveilla consola umi ojasa asiwa pe opa ishawa yehasa asire. Bueno, sí, y catuamecha consola umi ojasa pava pe opa ishawa yehasa asire. Ya así, pasar malos momentos duros, momentos difíciles, momentos trágicos, momentos peligrosos, momentos de sufrimiento, de dolor, es la tribulación. O sea que, cierto, es un término común, sí. Más todavía en tiempo de Pablo, en tiempo de los creyentes en el Mesías, en el primer siglo, segundo siglo, hasta el año 300. Y tribulación y jopo a ese papá. Paisitego ye perseguir, paisitego ye yara su escuela, oñe mombo mi leones, ve oñe moñía y no cao, ye japu, ye ya pues su escuela, oñe niño en base escuela alquitrán, base página, petróleo, brea, oñe prende esa escuela tatán, pengo la luz. Ustedes dicen que son luz, hijo de luz, entonces enciéndase y yo mi emperador fuera hoja puya. Esa la ñaña hago a mía la tribulación. Sí, eso fue. Ñandeo con anga tu ari. Muy le ñande tribulación a veces ya saya veti proceso ñande salud, a veces ñande por ahí ñande cambure para mí. Un mía la ñande tribulación.
Oye, bañan de lo mitad. Pero la persecución es una tribulación, persecución con castigo de muerte, persecución con contra atentado contra tu vida, contra tu salud, eso eran una tribulación ese papá. Y en tiempo desde el Mesías hasta, claro, año 300, 325, cuando el concilio de Nicea, cuando yo ya por otra tribulación, o perseguirla no iría la doctrina pecuera, el catolicismo cristiano romano, hasta el año 1400, 1500, en la época de, un poquito antes de la reforma, la Inquisición, se papá. Mi avión de esta tribulación, mi pobre persona, oye, torturado, oye, carneado, oye, descuartizado. Asador doña Menguez y de Puibecuera, asador a Cook, por considerarlo herejes, por estar en contra de lo que predica la iglesia cristiana herea. Sí, también pues ya pues, pues yo ya pues. Veje camino no me habe documentos de la Inquisición. Esta Inquisición española, pues todos eran organizados, orquestados por la Iglesia Católica Apostólica Romana y cristianismo, no bebé. Entonces, y esto era Guatamina con Angata, Michael ya putan de Angon de los Itapo con dejo de denunciar como preso. Anga ya con libertad de culto mía. Ahora no me hablen ahora de ese tipo de tribulación, no. Ahí donde han upotay el Mesías o escota ver la wiriri o según la escritura, sí, va a haber también un tiempo, pero ahora a nivel de la gran tribulación, ay, no, va a haber todo poco de ahí. Pero compara mí no mío mi tiempo, pero camino mío mi información. Realmente un la perseguido, asesinado, ya yura, oye de Goya, oye carneado, oye me ella guarestebe. Debico Erovian el Mesías, debico contra contra el imperio, pero ya o ayuda, o manda en familia. Debico contra ahí, mi año no anda ya. Misericordia, y agradecer a todo por eso que estamos en este tiempo y estamos profesando nuestra fe libremente. Vamos a hacer una andaría ya por ti comentario, güey. Embate, cota los míos y cota uno y todo, güey, para allá. Cuando hay cualquier problemita, cualquier ñipusanga, igual que no, ya no, renunciación de muy. Y pues, Javen de mo, hija, yo pues iba y Javen de me ha contado solucionar el problema, no vas a hacer la tribulación, ¿no? Qué bárbaro, ya se ha puesto ahí, ¿no? Todo lo que creen en el Mesías, no mano, yepe, un buen Mesías, un escrito ya se está, es bíblico. No hay polio cañón, güey. Aparte para allá cogido iñan del año de tribulación y mimi, pero digo nomás que esa tribulación en tiempo de Pablo sí había mucho y era peor que lo que nosotros estamos pasando ahora, peores los sufrimientos, peores las persecuciones, asesinato, oye lanceado, oye flechada, oye yura, oye moicio la iñacati tocó arija hueve, oye hasea ese oye acá decapitación era vea. Así le sacaron así a Juan Bautista. Bueno, y a muchos otros, muchos otros. Todo porque a mí la tribulación por la fe. Por creer en el Mesías, por creer que el Mesías era el Hijo del Todopoderoso. Y que era el Salvador y que por su sangre tenemos redención. A mí, qué tremendo. Bueno. Sí, hermano, el mismo término vamos a encontrar ahí en Anena Peña Mondida de Pope Palabra. Ese y tiene razón. Era común. Solamente que ñandente con la tribulación ya en tuvo bellimo aupea y no escoja la escobe upea ya uta mal no la tribulación. Cada etapa, cada ciclo de la historia humana tenía sus tribulaciones. El ser humano tiene. Imagínense, ñandeo tocape pandemia, iba y este la puerta en a pasar tribulación, güey. Persecución, pasaron persecución. Pero no por la fe. Pues gente con algunos quizás por la fe. Otros porque no niña toicay. No niña toña, no niña toña, no le coño la jugo y vive en los países era así. El villavio. Y pero ya rago se ve así va hija o impe oriripa betupabe
a algunos más no, en tribulación nomás no. Entonces, diferentes tipos de tribulación. Pues está la tribulación que es por fe, que es una persecución universal general por fe. Que pasó ya, me decía, o pronostica y mi peaiguri. Mano mo mija. Y que pasó y va a seguir pasando. Además, hasta, según tengo entendido, una así, a racatabla. Que tiene tribulación, persecución fuerte por fe y por defender el credo y por no estar de acuerdo con alguna con otra doctrina que contradice la escritura. Hubo, sí, tribulación hasta más o menos el tiempo de la Inquisición, años 1400-1500. Apego hubo la reforma, hago tu si te hilo y también o libertad ahí porque con la protesta de aquí por allá, oye, separarlo mitad, o no sea la luz, falsa doctrina, o no sea la desacuerdo, no, hombre, y así, oye, dividir empezó a desangrarse, a ramificarse la Iglesia Católica en otras sectas, ¿sí? Porque apartado de la fe la Iglesia Católica, pero no completamente. O sea, ya apartado la mitad de la Iglesia Católica, pero llevó otra vez alguna doctrina de la Iglesia Católica. Pero de alguna doctrina así muy salido de la escritura de la, oye, aparta mi mía lo mitad. El caso de Lutero, Sinclio, Calvino y demás. Bueno, Wycliffe, ya mi historia, esa mi, pero sí, Japeica, uno ya le cola tiempo de tribulación personal ahí, tiempo de sufrimiento, de crisis, ya así, y después esperamos el tiempo de la gran tribulación, del último, que está en la escritura que va a ser a poquito antes de la venida Mashiach, o un bogüeñan de Salvador, ñan de Pusinojara, pe yehasa así, pe Jacob así, o uta hina, oye pronosticada hina ko uya pe ari por afuera penguara un bogue ñan de Salvador, ñan de Pusinojara. La tiempo tengo una yiguay. Pero sí, siempre, aparte de eso, siempre va a haber alguna tribulación. O hay naciones que están en tribulación. Hay naciones que están en tribulación. Pueblos que están en tribulación. Bueno, esa mía con mi comentario. Y a ver. Bueno, a propia tribulación, mi ya así ya gana experiencia. Ya no ya ver en la oración, en la santidad, ya no renuncia a cada cosa. Ya poema, ya poema, ya no en nivel ya de rupe. O me de papel experiencia o sabiduría otro ojasado ve y no mi situación y ella comprender eso ella orar ella acompañar eso ella aconsejar eso para ella vuelven de ahí por eso que el padre permite que da todo color de rosa ya a mi mila ya ve así yo puedo así te cobe yepo caro y que tu hanguay ya aprende ahí ande alguna cosa ya vale hanguay otro hoja así tabe allande ya sama puye kwa ama ba ella ba epa ya pokuri entonces ñande ya aconseja por experiencia distintas etapas ya ya por fe hay por la misericordia del Todopoderoso ñande putin ya supera hay que entonces yo ya con la tentación imbarete beta ñande lo hoy la ya hay una mochube que tu tome ñande la oqueña se jamás a Pepe ya gana experiencia Cangula ñande hina be 16 hay cuántas las dice primera de Corintios 1 4. Siempre doy gracias a mi Elohim por ustedes en vista del favor de Yahweh que se les concedió en el Mashiach Yahoshua. 4. Y es a mí otro, a ver. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Segunda de Corintios. Ya está ya explicado. ¿Sí? Bueno.
Y sí, tenés razón también. Acá el apóstol Pablo se refiere a que los creyentes en el Mesías pasarán la tribulación o tiene que ver con otro tipo de tribulación. Hermano querido, a que te explicamos, weá. Sí, ya sata. La gran tribulación ya veramos bíblicamente esa cata pero vemos ya sata. Y ahí na que nena y memo en la gran tribulación donde hay sostenimiento bíblico. No te van a poder demostrar por la Biblia de que cuando ocurra la gran tribulación nosotros no vamos a estar. No que yo sacar PM por versículo bíblico que hoy como fue la gran tribulación o utaja el Mesías. Upe antes de no versículo bíblico ya esa ya sacar PM. Hacia esa cata PM que oparie la gran tribulación o utaja el Mesías. Eso es otro tema. Bueno, si no ya allí está upe veja. Sí, se trata de los embates de la vida, de algunas consecuencias que nos traen experiencias dolorosas y no necesariamente de la gran tribulación, ya que nosotros no está pero motas y la nene y memo es bebé pues acepté allí va a ver comentarios ahí. Pero me mira hacer el versículo bíblico como va y los creyentes del Mesías que no van a estar, los escogidos que no vamos a estar en la gran tribulación, que ñande ya zapata la hoy como fue la gran tribulación, que el Mesías uta antes de la gran tribulación. Hay potaita con mi versículo a PBC me está pellizque que tal estudio. Hay potar la refutación. Pues yo no me de acuerdo, pero por un lado sí, hasta la amistad estoy de acuerdo con tu comentario, ahí donde decís que empate de la vida, algunos sufrimientos por consecuencia de las cosas de la vida, bueno, ya así, bueno, hasta ahí bien, es también una tribulación que pasamos, pero de que la gran tribulación nosotros ya no vamos a estar, usted tú ya no hay más de acuerdo ni por nada de bíblico, ya lo mitad teoría, ¿verdad? Lo mitad teólogo, bueno, es bíblico. Le puedo garantizar y le puedo demostrar con evidencia que eso no es bíblico. Di, maico, vea, un mendo y lleguemos a la cabichu ira y trina. Pegan a la mitad coiño y estamos en el hombre. Pero hay que semba el versículo bíblico, pecoita se deja, van de mala se. Te coco de ver, ahí ti debate hija ayurecio de cuál la. Y de ahí viene esta respuesta también que hoy me estábamos leyendo. Un versículo bíblico que te diga que al morir voy a estar reinando en el cielo, que te vas directo en el cielo a reinar, que no esté mal traducido o adulterado. Rucache BTI Eclesiastes 12 tiburas 12 7 más y que directamente la añade alma o imala cielo pero le dejan y espíritu y beberá. Otra cosa, ¿sí? Otra explicación. Hay diferencia entre alma y espíritu, obviamente. Confundir pan de malnoita, espíritu y mucho alma de más, ya la alma ya, pero tampoco dice que el espíritu está reinando allá y que tiene una forma de vida, no dice nada de eso, no están de moya por la película. A veces es siempre. Ya falsifica para la película, ya esa misimila original al resto ya de mañana mal arroyo. Ahí va y pa. No es del rollo original. A pesar con la ñande doctrina, ya leí mis mil versículos a pues ya tu ñande más ya armarse la doctrina. Anda igual ya pues. A esa realmente, sí, es que insisten con esto de otro por y hasta hoy día todavía a mí me preguntan si ya alguien te presentó los versículos bíblicos contundentes de la gran tribulación antes del Mesías y que los escogidos somos rescatados para no sufrir en ella. Naipori, vea por lo menos preguntan. Y allí más, porque se maneja mucho esta información de que los escogidos, los santos o la iglesia o los creyentes en el Mesías serán rescatados antes de la gran tribulación. Pero hoy me la versículo.
¿cierto? Se maneja, es una información de Maguire, información, pero es una información a nivel lomita, porque no, es una información escritural. Oye, ya pues si para la falsa doctrina, cuando es por la Biblia, la historia, ajá, anota la refutación, y venía animado, pero camisa, mejor se la haya equivoca, a reconocer en público y en el programa, ya se puede pegar. Hay tantas veces acá se mueve por ahí la UPA, la Iñandena y los escogidos o los creyentes en el Mesías que vamos a ser rescatados para no sufrir la gran tribulación. Que el Mesías viene antes de la gran tribulación. Hay potado por el versículo. Bueno, hombre, es más ya. Se allá usted te hace que se te imagina el versículo se potado ya que la insisten mucho que en esta teología según Lomita. Bueno, ya puitano, ya es a mi versículo 4, ya acelera yo, ya es a mí, a ver, que alera, vea, hay tribulación que son muy fuertes y el Padre allí provee consuelo, fortaleza en medio de la tribulación o sufrimiento, nos libra de la muerte. No podemos decir que estamos protegidos de las tribulaciones, pero sí estamos protegidos dentro o en el momento de las tribulaciones. Así. Excelente. Para la historia llegó una tribulación, pero uno de la tribulación de con la garantía. Si vos tenés fe en el Todopoderoso de que ahí vas a ser consolado, vas a ser guiado, encaminado y protegido por el Padre. Ganas más la experiencia, vale más otros. Tribulaciones cotidianas es de lo que habla Pablo y no de la gran tribulación en los tiempos finales. Eso era. Vaya a explicar algo, término o significado de la palabra tribulación. Vengan que te explicaron situaciones difíciles, crisis, acontecimientos críticos, contra tu salud, contra el bienestar personal, familiar, persecuciones, momentos críticos, o por años de contra, de perseguir, de yucasé, de amenazar, o atentar contra tu salud, contra tu tranquilidad. Mira, todo eso es tribulación. Ya sa suyo guaraní, ya y pues te mandé. Entonces me a paraguayos en duda allá. Para te cuelgo fulano vas a hacer, fulano a las pi. Tribulación, ve hoy. A veces con de ella se cabi, a veces con las ella de ella se cabi. Permitió ir el todo pueblo. Para la justo vea, holanderes se cabi un de país tú, pan de peligrado hoy. Para estar vemos un día. Bueno, y estas situaciones difíciles fueron permitidos para nuestra madurez. Bueno, y pon a ver. Balan este güey. Y la permitido, oye, ya el padre hace que todo eso beber en un barete en la fe. Oye, un de la tribulación la ya así porque de ocasiona de ella de esa así con el perdón de la palabra de Wiroshuko. Oye, un de ni en Botabuy, reto Wiroi. Otra cosa, a veces por su misericordia el Padre de nos llega tú, ve, y generoso y amoroso, ja. Tú se te digo que en el jugo del Todopoderoso, la misericordioso, la ya. Un reto, no se llega, algunos allí, para tu ya listo, ni a las rebeldes. Así, pero se le va a ni más su capaiteo, pum, baitea, un tiempo entonces, pues yo, hija, bebe a tu ya, bebe a tu ya, cuima, algo ahí, oye. Ay, ay, ay. Muy copecha esa experiencia con ñan de pisado así, baila porte, pastor. Ahora mina se ayuna mina. Ahora mina, vigilia, pastor auxilio. Ay, tío, se tratado y que bebé en oración, ayuno, vigilia, meses. Once ahí. Haga ya tiene unos cuantos meses y vea tú allí oye, pues le iba a ir a ver. A ende. Es como suicidarte, pues. ¿Le entendés? Hermano, cuamba, Eva, eso lo dijo eso. No aprendéis más vigora, pues va tu yura y pues va tu se ya se puede más pues. Pues va tu ya tritura más.
apenas hemos ido, sé que tenía jodido, ya pues, y tu oveja, ven, va, eso está fecha. Y ellos comprenden, mira los hermanos, ya analizan, mira la año de vida, va, ese Esteban, va, ya calculan, ya aprenden algo de la año de mala situación, mala experiencia, y no puede ser la fecha. Pues ya es vicioso de la tribulación, masoquista de la tribulación, vico y con él vivo yo. Qué bárbaro. Algunos ya ni que tuve, o sea, lo siento, pues otro día ahí a batallar, a supermover, no sé, oye, pues iba ahí, te vende más. No, ya, y gusto de más, uno por lo menos hace tipo de hechicero lento. No, ahí la huella. Está bien, seré pastor, seré bueno, aplicaré la misericordia del Padre, pero tampoco ya hacemos así de alguna situación y nada, ya pues ayuno, o sea, ya sacrificado, ya así, de avisar, dije, o se pone, oye, liberar, uno tiempo, hijo, oye, pues, socorro, o sea, no aprendiste la lección, Pablo. Ya también el mango upea todo aprender muy teo cabeza ni arrepentido tuyo ya tú no güey hace con la mitad ya no entendeba ahí man ya tipo hechicero le no es mañana de purucelo mira una ella viene allí por caña de los hermanos consagrados y que estamos en oración ayuno y vigilia y que somos siervos o servidores del Todopoderoso por su misericordia ya pillado de los itañan de utilizar tajina ya ni y que minte que pesa no está que ya de ahí a veces ya hay juguete y las almas hay cargadas de cuera ver yo ya pues más nada no aprendés seis no aprendéis no ella seis le pecado allá de ya así y no hay que tomar eso oye volver a poner su oveja no hay que dejar o sea oye volver a poner tomar su oveja ojo yo ya pues ahí allá de ya oye de nuevo llega hasta allí 15 22 un mes 2 meses de proceso llega y picó o si no se está beta va esta fea. Entonces, güey, a las pinas va esa guapa, no sé, hermano, pero pues, me mandé a veces las zapatillas y pliqui y ver la venden jamás va con ajíes. Bueno, pues a ver ya, para mañana en el programa, ya explica para leer, no, güey, poco versículo 4, o sea. Oye, tema, pues si llamamos ella, pues ya no envía poco, te ahora guajera, imagina, que adoralo, hermano, fuera, ya yo topo, ya yo esa shalom, bendiciones, mandé.